Bien, en esta ocasión vamos a ver unos ejemplos que ya los hemos discutido anteriormente, solo que vamos a ir planteando algunos problemas que iremos resolviendo poco a poco. El ejemplo pues es la suma de vectores, ¿verdad? Quiero rescatar aquí algunos conceptos importantes como lo que son las limitaciones que se nos pudieran presentar en CUDA. Eh, este programa que está aquí, pues como observarán, únicamente utilizo librerías auxiliares Book para el manejo de errores, pero todo lo demás es algo típico en CUDA. Por ejemplo, definir nuestro kernel, que en este caso se llama add, de sumar. Aquí defino los tres arreglos que voy a necesitar. eh, A, B y C, los respectivos apuntadores para el dispositivo, para CUDA, def A, def B, def C. Aquí solicitamos memoria en el dispositivo, apartamos memoria en el dispositivo, llenamos los vectores con valores de i en A y de i cuadrado en B. Pues a posteriori lo que hacemos es copiar en las variables def A, el valor que está en el vector A, que está recuerden que esta data, este valor está en el CPU, lo copiamos al GPU, ¿verdad? A través de CUDA main copy host to device. Aquí la cantidad de datos que vamos a copiar. Exactamente lo mismo con el B. Y luego lanzamos nuestro kernel, que es la parte importante, add de N1. Entonces nos vamos a centrar en esto. En este caso, estoy lanzando, recordemos que el primer parámetro representa la cantidad de bloques y el segundo la cantidad de hilos que va a tener cada bloque. Entonces estoy lanzando n bloques con un hilo nada más, ¿verdad? Y los tres parámetros de nuestro kernel. Lo demás solamente es para una pequeña verificación y liberamos memoria. En este caso, pues el N10 eh, voy a correrlo. Aquí sería add loop. Creo que lo tengo blocks CU. Entonces add 1 le voy a llamar. Listo. Y aquí está, ¿verdad? Entonces funciona y ya estuvo. Entonces también podemos hacerlo a través de hilos. En vez de decir, bueno, vamos a analizar, vamos a refrescar nuevamente qué es lo que hacía el kernel. Pues lo único que hace es tomar el ID de nuestro kernel, ¿verdad? Como estaríamos trabajando en paralelo, estamos lanzando la cantidad de n kernels, perdón, n bloques, ¿verdad? Aquí, que en este caso serían 10. Entonces aquí automáticamente estarían los ID desde el 0 hasta el 9 corriendo simultáneamente esta sección de código. Entonces si el ID que se genera es menor que 10, pues entonces se va a sumar. Entonces básicamente cada bloque está sumando una componente del vector. Esto ya lo habíamos discutido. Podemos hacer lo mismo, exactamente lo mismo, pero con los hilos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí voy a seleccionar el ID de los hilos y pues si el ID es menor que 9, pues que haga la suma correspondiente. Solamente que aquí voy a decirle que que voy a lanzar un solo bloque y en ese bloque la cantidad de 10 hilos. Voy a guardar y voy a compilar. Perdón. Bueno, lo dejé con add1 y funciona perfectamente, no hay ningún problema. El detalle es que tenemos algunas limitaciones a través de el hardware, ¿verdad? Ya que usualmente la cantidad de hilos que podemos generar
andan entre 512 y 34, ¿verdad? Creo que en este caso son como 512, si no me equivoco, 512 hilos por cada bloque. Entonces, si nosotros quisiéramos sumar, por ejemplo, un vector de un millón, de dimensión 1.000.000, pues a través de los hilos y utilizando un solo bloque, ya no podríamos. Entonces, naturalmente surge la necesidad de poder utilizar bloques combinados con hilos. Es decir, supongamos que cada bloque pueda tener alrededor de 512, que pueda tener alrededor de, por decir un número, ¿verdad? 512 hilos. Entonces, si vamos a utilizar dos bloques, pues tendríamos 524 hilos en total, utilizando dos bloques. Entonces, planteémonos un ejemplo sencillo, que sería pues querer sumar un arreglo de dimensión 4, ¿sí? Y vamos a suponer que solamente, bueno, lo vamos a hacer aquí, que lo tengo. Vamos a suponer un ejemplo sencillo para que se entienda la idea y cuál es el problema. Vamos a suponer que nuestra GPU únicamente puede generar tres bloques, B0, B1 y B2. Y en cada bloque puede generar únicamente tres hilos, T0, T1 y T2 para el bloque 0, T0, T1 y T2 para el bloque 1 y T0, T1 y T2 para el bloque 2, ¿verdad? Solamente tres. Entonces resulta que queremos sumar el vector que tiene, utilizando hilos, que tiene 4 componentes, ¿verdad? Un vector que tiene 4 componentes, queremos hacer la suma usando hilos, pues como lo habíamos discutido. Esto nos presenta ya un error, no un error, sino que un problema, perdón. Esto ya nos presenta un problema. ¿Por qué? Porque si utilizamos solamente un bloque y le decimos a cada uno de los hilos que trabaje aquí, pues resulta que solamente 3 operaciones vamos a poder hacer y la siguiente no la vamos a poder lograr. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitaríamos en realidad dos bloques para poder utilizar estos tres y estos otros tres, ¿verdad? Estaríamos utilizando un poco más, dos de más, pero estos 4 pudieran agarrar uno cada uno, ¿verdad? Un elemento por cada uno. Entonces, naturalmente, una de las ideas que se nos puede ocurrir es que, bueno, definir que cada bloque únicamente va a poder tener 3 hilos, y entonces decirle que vamos a generar la cantidad de n entre 3 bloques. ¿Cómo así? Vamos a ver. Voy a colocar aquí cantidad de bloques. Bloques, así como lo estamos interpretando, pues esta cantidad de bloques pues sería n entre 3 y cantidad de hilos por bloques. Únicamente estamos suponiendo que se pueden solamente 3, ¿verdad? En nuestra GPU de mentira. Entonces, por ejemplo, si queremos sumar 4 vectores, perdón, un vector de 4 componentes, pues n sería 4 entre 3, que no sé cuánto es. A ver, entre 3 es 1.33 aproximadamente, ¿no? 4 entre 3 igual a 1.33 más o menos. Perfecto. Entonces, parece ser que necesitaríamos 1.33 bloques, ¿verdad? Desde luego, esta división es entera, ¿verdad? Entonces,
Este es un entero, dividido entre un entero, únicamente nos vamos a poder tomar, se va a tomar la parte entera. Entonces lo que estaríamos indicándole al procesador es que tome solamente un núcleo, volviendo nuevamente al problema, que tendríamos únicamente 3 hilos para que puedan trabajar acá. Si pudiéramos pensar en que bueno, que si es decimal, que redondea hacia arriba y etcétera, y complicarnos un poquito más, ¿verdad? Bueno, sin embargo, un buen approach para solventar este problemita es decir, bueno, yo quiero tener yo solamente puedo tener 3 hilos, pues entonces voy a sumarle, voy a decir que la cantidad de bloques va a estar determinado por n, que es la dimensión de mi arreglo, más 2, que en este caso 2 únicamente es 1 menos la cantidad de hilos, ¿verdad? Es decir, si yo tuviera la cantidad de hilos de 525, pues entonces aquí sería 524. Y como podrán ver entonces, este valor quedaría en, si tengo un vector de dimensión 4, entonces estaría 4 más 2, 6, ¿verdad? Y 6 a ver, ups, aquí me equivoqué, aquí es 2, entonces n es 4, 4 más 2, 6, y 6 entre 3 pues es 2. Entonces estaríamos diciendo que vamos a utilizar dos núcleos, dos bloques. Bueno, dos bloques entonces implicarían utilizar 6 hilos, ¿verdad? Es decir, estos 3, el hilo 0 pues iría hacia acá, el hilo 1 iría hacia acá, el hilo 2 operaría esta posición y el hilo 3 esta otra posición. Estos dos pues no harían nada. ¿Dónde utilizaríamos el mayor provecho? Bueno, siempre y cuando la dimensión de n sea múltiplo de la cantidad de hilos. Por ejemplo, si la dimensión del vector fuera 6, ¿verdad? Que es múltiplo de 3. 2 por 3, 6. ¿Qué pudiéramos hacer? ¿Cuánto tendríamos aquí? 6 más 2, 8. ¿Verdad? Y 8 entre 3 es 2 puntos y algo ahí. ¿Verdad? Vamos a ver. 8 entre 6. Perdón. 8 entre 3. 8 entre 3 es 2.66. Nuevamente, como la división es entera, únicamente nos quedaríamos con el 2, que esto implica utilizar dos bloques y por tanto utilizar 6 hilos. Y como nuestro vector en este ejemplo, en el segundo ejemplo, era de dimensión 6, pues queda perfecto. Para cada hilo le doy una componente y todo trabaja en paralelo perfectamente. Entonces, ese es un approach que funciona, ¿verdad? Es decir, que pudiéramos pensar de forma general que si yo tengo una cantidad de hilos m, entonces, y tengo un vector de dimensión, voy a escribir esto acá, okay. ¿Qué voy a decir aquí? Para un vector de dimensión n podemos hacer lo siguiente. ¿Qué podemos hacer? Muy bien. Podemos perfectamente decir que si yo tengo un vector de dimensión n y tengo una cantidad de m hilos, pues la cantidad de bloques estaría dado por n, que es la dimensión del vector, más m, que es la cantidad de hilos, menos 1 entre m, ¿verdad? Entonces esta fórmula nos funcionaría perfectamente, no habría ningún problema. Inclusive pudieran tratar de hacerlo acá y
Esto debería de funcionar sin problema alguno. Vamos a ver, como lo había hecho, n más 2, ¿no? Y ahí funciona, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pero ¿cuál sería nuestro gran problema? Nuestro gran problema sería, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Cuántos hilos tengo aquí? 3, 6, 9. Tengo 9 trabajadores acá. 3 bloques, 3 hilos me hacen 9 trabajadores. 3 hilos por bloque, perdón, me hacen 9 trabajadores. Cada uno de los hilos, pues, lo vamos, ya como lo habíamos visto, lo vamos a identificar, pues, por su numeración, 0. Este de acá, pues, sería el hilo 1. Este de acá, pues, el hilo 2. A ver. Este de acá, pues, sería el hilo 2. Este de acá, pues, el hilo 3. Y así sucesivamente, ¿verdad? Este de acá, pues, sería el hilo 4. Y etcétera. Y continuamos el hilo 5, 6, 7 y 8. Claro que ya vamos a ver cómo vamos a obtener esta información. Bueno, pero ¿qué pasa entonces si yo quiero venir y sumar un vector, no sé, de una dimensión más grande? Por ejemplo, aquí. Vamos a ver, tengo 2, 4, 6, 8, 9. Este está cabal. Aquí, 12. Un vector de dimensión 12, de dimensión 12. Es decir, tengo un vector que es más grande de la cantidad de bloques que puede generar mi GPU y la cantidad de hilos por bloques que puede generar mi GPU. Usualmente una GPU, al menos en la mía, genera 65.536, si no me equivoco, bloques. Y cada bloque, no estoy seguro si genera entre 32 hilos o 512 hilos, ¿verdad? Habría que investigarlo ahí. Entonces al final esto es un número bastante grande. Creo que son como unos 3 millones, no, unos 8 millones, más o menos. A ver, si son, ¿qué? A ver, 3, como 335, ¿verdad? Eh, Usualmente se recomienda dejar eh, una cantidad de bloques entre 128 y una cantidad de hilos por bloque. Casi siempre la cantidad de hilos por bloque de 128 no es algo estricto ni nada, pero pues se recomienda hacer esto, es decir, trabajar con un procesamiento de 16.384 trabajadores o hilos, ¿verdad? O sea, es decir, 128 núcleos y 128 hilos. Bueno, en este caso estamos suponiendo que solamente podemos generar 3 bloques y 3 hilos y queremos sumar esto. Entonces aquí viene el problema. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en este caso lo habitual, ok, esto lo vamos a ver. Lo habitual es hacer algo similar a esto, ¿verdad? Esta es la técnica a utilizar. Por ejemplo, veamos acá. Aquí como son valores bastante grandes, pues utilizamos apuntadores en el CPU. Apartamos memoria, tamaño n. Lo llenamos de valores aleatorios. Y enviamos un lanzamiento de núcleos de 128 por 128.
¿verdad? Es decir, que tenemos 16.384 trabajos simultáneamente. Eso es lo que se va a estar ejecutando. O sea, cada bloque va a tener 128 hilos. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto es nuestro n? N es de 33 por 1024. 33 por 1024. Eso equivale a 33.792. Es exactamente el ejemplo que yo les estoy planteando en miniatura. Es decir, tenemos un vector con una dimensión más grande de lo que le hemos apartado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál resultó ser la solución? Continuemos acá. Lo de siempre, ¿verdad? Reservando memoria o reservando espacio para pasar la información a posterior. La información la pasamos a la GPU a través de acá y luego lanzamos nuestro kernel. Nuestro kernel entonces utiliza los 3 vectores y veamos cómo toma el índice. Veamos acá, vamos a irnos al ejemplo que tengo aquí, ¿verdad? Solo que el código que está aquí pues está para un ejemplo más grande y acá este lo tengo para un ejemplo más pequeño. Entonces, por ejemplo, tengo acá a ver, tengo aquí thread ID X más block ID X por block dim X. Ok, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Es algo un poco sencillo. Por ejemplo, bueno, voy a mover esto acá para que lo veamos mejor. Aquí. Entonces, por ejemplo, estas filas están enumeradas, ya sabemos nosotros, a partir de 0, 1, 2. Las columnas también, es decir, aquí van las columnas 0, la columna 1, la columna 2. ¿Sí? Entonces, este elemento representa la posición 0, 0. O sea que si yo quiero trabajar con este hilo, pues es el hilo 0, 0. Este sería el hilo 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2. ¿Verdad? Eso lo tendríamos ahí. Pero nosotros sabemos que cada hilo en realidad está representado. O sea, la forma de utilizar el par ordenado es una manera para simplificar, enumerar estos hilos, ¿verdad? Pues imagínense que sean, o sea, resulta muy tedioso decir el hilo, no sé, 1.537.000, ¿verdad? No, entonces sale mejor ubicarlo por fila y columna, o sea, por coordenada. Pero en realidad cada hilo se identifica por un número entero, que en este caso sería 0, 1, 2, 3 hasta llegar al 9. Entonces lo único que vamos a hacer es convertir ese par ordenado a el número correspondiente en decimal. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, voy a tomar este de acá. Voy a tomar este valor de en medio. Por ejemplo, este de acá. Lo voy a pintar de verde. No, ups, me equivoqué. ¿Cómo es esto? No es así. Vamos aquí. A ver. ¿Cómo es esto? Ok, aquí está. Voy a pintar de verde. ¿Sí? Y entonces veamos. ¿Cuál es la coordenada de este, ¿cómo se llama? De esta posición? En la posición 1, 1, ¿verdad? Dio la casualidad, eso, la posición 1, 1. Wow, ¿qué pasa? No entiendo qué pasa, ok. Entonces esa sería la posición 1, 1 del elemento que tenemos. Entonces,
¿Cuál sería su ID? Vamos a determinar su ID. Su ID sería el threadID.x, es decir, el valor en Y, 1 más este de acá. Bueno, para no confundir, mejor voy a cambiarlo. Voy a cambiarlo por uno que, por ejemplo, por este. Mejor no voy a hacer ese, voy a hacer este, solamente para que no piensen, porque aquel tenía las coordenadas 1, 1, entonces se pudieran ahí confundir un poco. Entonces vamos con este mejor. Entonces está la coordenada 2, 1. ¿Sí? La posición 2, 1. Entonces, ¿cuál sería el ID? Sería threadID.x, que sería la columna, más blockIDX. Claro, estaba teniendo un error. El blockID, estamos aquí. ¿Cuál es el blockID? Es 2. Más 2. Multiplicado por blockDIN. BlockDIN es la cantidad de hilos que tiene cada bloque. En este caso la cantidad de hilos es 3. Entonces sería por 3. Entonces esto en total sería 7, ¿verdad? Que era el ID que nosotros estábamos buscando aquí. 7, es decir, que esta forma lo que hace es toma el par ordenado como están representados los threads y los bloques, los threads básicamente, y lo convierte en el número que es el ID con el cual podemos identificar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vean la diferencia. Allá era un if, aquí es un while. ¿Por qué? Porque estamos pensando, ¿verdad? Estamos en el hecho de que, bueno, por ejemplo acá, el thread 0 va a operar con este con este con este, y así sucesivamente hasta llegar a este con este, más o menos, ¿verdad? Y nos quedan 3 en el aire. Entonces, mientras que el ID que nosotros estamos eh, que este está siempre encima, le puso. Okay. Mientras que nosotros, mientras, eso se va a mantener mientras que el ID que estemos generando aquí sea menor que n. Hacemos la suma, acá está, la parte superior, ahí está. Y luego lo que hacemos es incrementar el ID de ese thread hasta o para tomar el siguiente trabajo. Por ejemplo, aquí lo que quisiéramos es que cuando el hilo 0 termine, es decir, cuando termine de sumar este con la otra componente del siguiente vector, pues él venga y se salte hacia esta posición. Vamos a ver qué posición es esta. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿verdad? Estas solamente son las posiciones. Entonces, queremos que el threads, vean que las primeras 9 posiciones del 0 al 8 ya están ocupadas por cada uno de ellos. Entonces lo que queremos ahora es que este hilo de acá, cuando termine de operar la primera posición, salte hacia la 10ª posición, que es el siguiente que va a terminar, va a iterar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Muy simple. Volvemos a linealizar. ¿Cómo linealizamos? Bueno, el ID del bloque, que en este caso sería, pensemos en este de acá, en este caso el ID sería 0. Lo voy a poner aquí arriba porque creo que me resulta más cómodo. En este caso el ID sería 0. O sea, el nuevo ID sería el mismo 0 más blockDIN, que estamos diciendo que es la dimensión del bloque, que en este caso es la cantidad de hilos, que en este caso serían 3 hilos nada más por bloque, por GridDIN, que en este caso GridDIN es una nueva variable. Vean que hemos visto thread ID, block ID,
block dim, y en este caso una nueva grid dim, perdón. Este grid dim lo que me va a dar es la cantidad de bloques que estamos generando, con lo que estamos trabajando. En este caso pues estamos trabajando con 3, entonces sería 3, y tendríamos que el nuevo TID sería 9, es decir que este de acá va a ir a trabajar ahora, este de aquí, va a ir a trabajar ahora con el elemento que está en la posición 9, que en este caso es el 2 y era el que queríamos, ¿no? Entonces de esa manera vemos que los hilos van a estar trabajando y no va a importar el valor de nuestra ¿cómo se llama? De nuestra n. Únicamente pues va a estar limitado por la capacidad de memoria de nuestra GPU, pero no por la cantidad de core o de bloques o hilos que tengamos. En este caso, como ya vimos, yo estoy trabajando con 128 núcleos y 128 hilos por cada núcleo, entonces únicamente voy a poder trabajar al mismo instante, al mismo tiempo voy a poder trabajar con 16.384 procesos de un solo golpe, pero el total que tengo que trabajar, porque voy a sumar vectores de dimensión 33.792, casi el doble, entonces cada uno de ellos van a ir trabajando en el en el ciclo, haciendo estos saltos, ¿verdad? Entonces voy a compilar este y a ejecutar. Disculpen un poco que es un poco largo este video. Entonces aquí sería, ¿qué sería aquí? A ver, ¿cómo se llama este? Add loop long CPU. Vamos a colocarle add 2 y pues add 2. Listo, se sumó, ¿verdad? Bastante rápido. Entonces eso sería todo por ahora. En repaso, pues tomar en cuenta que podemos paralelizar usando bloques, una forma, usando hilo, segunda forma. Para el caso de mi computadora, pues puedo generar 65.335 bloques aproximadamente y casi 512 hilos en cada uno de los bloques. Y el tercer approach es que podemos hacer una combinación de ambos, trabajar con bloques e hilos. Se recomienda pues trabajar con 128 bloques y 128 hilos. Como quinto punto, es muy importante entender estos threads IDX, block IDX, block dim X, ¿verdad? Porque esto lo que está haciendo es transformando las coordenadas con las cuales identificamos los hilos y los bloques al ID que en realidad le corresponde a cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces eso sería todo. El siguiente ejemplo pues va a consistir en memoria en una cierta dependencia de datos y vamos a ver cómo solucionamos.